Y bueno, Freddy hermano, bienvenido y tienes el tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias, hermano Freddy. Feliz sábado para todos. Buenos días para ustedes allí. Dios los bendiga. Vamos a tratar de comenzar con un tema que me parece interesante. Estuve pensando en qué hacer, en qué predicar, y estuve leyendo un libro que me pareció muy interesante y del que he querido sacar el tema para hoy. Y vamos a hablar acerca de los pactos. No sé si ustedes lo saben, pero hay diferentes pactos en la Biblia. Hay muchos pactos, hay varios pactos en la Biblia. Uno, por ejemplo, es el pacto que hace Dios con David. Dios hace pacto con Noé, hace pacto con Salomón, y así sucesivamente ha tenido pactos con varias personas, pero esos son pactos individuales, muy específicos. Pero hoy vamos a tratar de analizar una serie de pactos que realmente no son varios pactos, en realidad es uno solo que fue como lo es el conocimiento del Evangelio, así fue dado a conocer el pacto eh, poco a poco, dando cada vez más luz, dando cada vez más amplitud al conocimiento de ese pacto. Y es el pacto que Dios ha hecho para la salvación del ser humano. Realmente se conoce como si fueran varios pactos, pero vamos a tratar de rastrear este pacto a través de la historia, desde sus comienzos hasta su completo cumplimiento y finalmente la culminación de este pacto. Para eso, pues vamos a comenzar el libro del que me he basado, por si lo quieren leer. Creo que se consigue todavía. Es el libro Manuscritos Inéditos, los manuscritos inéditos de Elena de White, en el tomo 1. El capítulo se llama Los Pactos. Hay diferentes pactos allí delineados, y quisiera que nos centráramos en el que yo considero que es un solo pacto, aunque da la apariencia de que son varios, realmente es uno solo. Y es el pacto que se ha hecho para la redención del ser humano. En un principio, ese pacto fue hecho en beneficio del ser humano, pero ese pacto no es ni siquiera presentado por primera vez en el Sinaí. El pacto fue presentado, o el pacto fue diseñado y fue creado y fue pactado, por así decirlo, en un principio entre el Padre y el Hijo. Dice la señora Ellen White de la siguiente manera: los principios que rigen el trono de Dios son la justicia y la misericordia. Se lo denomina trono de la gracia. ¿Quieren ustedes tener iluminación divina? Acudan al trono de la gracia. Recibirán respuesta desde el propiciatorio. El Padre y el Hijo acordaron un pacto para salvar al mundo por medio de Cristo, quien se dio a sí mismo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el pacto, el diseño, la primera vislumbre del pacto que se diseñó para que el ser humano fuera salvo en caso de que cayera en pecado, fue presentado como pacto primero entre el Padre y el Hijo. En el libro de Mensajes Selectos, en el tomo 3 y en la página 147,
se describe de la siguiente manera. Vamos a mirarlo. Dice de la siguiente manera: por medio de la provisión hecha cuando el Padre y el Hijo hicieron un pacto para rescatar al hombre de la esclavitud de Satanás, se proporcionó toda la facilidad necesaria para que la naturaleza humana llegara a estar unida con su naturaleza divina. En una naturaleza tal, nuestro Señor fue tentado. Pudo haber cedido a las sugestiones mentirosas de Satanás como lo hizo Adán, pero debemos adorar y glorificar al Cordero de Dios porque no cedió ni en un solo ápice en lo más mínimo. Así que el pacto fue hecho al principio entre el Padre y el Hijo. Ellos dos acordaron de manera clara que el Hijo se entregaría a sí mismo por la humanidad y que el Padre entregaría a su Hijo para que el ser humano pudiera ser rescatado. En el libro La historia de la redención se registra esto de una forma un poco más dramática. Aquí hay un pastor de origen español que llama a este libro, La historia de la redención, lo llama la historia del mundo novelada. Para él es como una novela. Pero realmente, en verdad, si uno lo mira bien, la historia de la redención, este libro es bastante encarretador, lo engancha a uno, porque cuando uno empieza a estudiarlo se vuelve cada vez más interesante. Allí la señora Ellen White relata este pacto de una manera un poco más dramática, por decirlo así. Ella va con un ángel en visión y ve al Padre sentado en el trono rodeado de una luz tan intensa que ella no logra reconocerlo, pero le pregunta al ángel que la acompaña y le pregunta si el Padre, aquel que está sentado en el trono, tiene forma como nosotros, y el ángel le dice que sí, que tiene forma, que tiene una forma similar a la nuestra. Y ella ve cómo el Hijo, Jesús, entra en aquella luz, está allí por un momento y luego sale, y luego entra nuevamente a aquella luz y luego sale, y mientras Elena de White ve esta escena como el Señor Jesús entra varias veces a aquella luz, le pregunta al ángel qué es lo que está ocurriendo, qué sucede. Y el ángel le dice que Jesús estaba entrando hacia la presencia del Padre para ofrecerse como rescate, como propiciación por el ser humano, para rescatarlo. Y el ángel le dice que fue algo que le costó mucho al Padre poder aceptar. Fue un pacto que no se aceptó de una primera vez. Aunque el Hijo se ofreció a sí mismo, el Padre, en su inmenso amor, sintió gran dolor y pesar saber que tendría que entregar a su propio Hijo para redimir a una raza caída. Así que Jesús no se detuvo con una sola vez, sino que entró varias veces ante la presencia, ante esa luz, para rogarle al Padre que le permitiera descender a esta tierra para redimir al ser humano. Y finalmente el Padre cede y hacen un pacto de redención por el ser humano. Es maravilloso ver cómo Dios se asemeja un poco a lo que somos nosotros. Yo no sé ustedes, pero si a mí mi niña se me acerca y me dice que me propone un caso tal, yo rotundamente diría que no. Y no habría caso para que me haga cambiar de idea. Pero el Padre amó tanto al mundo, como dice el texto que acabamos de leer ahora en Mensajes Inéditos, amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que en un principio este pacto, por decirlo de esta manera,
La primera vez que se predicó y que se estableció el pacto fue predicado y anunciado en las huestes celestiales. En los atrios celestiales se predicó por primera vez el evangelio del pacto eterno por la redención del ser humano. Este pacto tuvo un cumplimiento. Este pacto se cumplió correctamente. Dice allí en el libro de manuscritos inéditos que este pacto se completó y se completó porque Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. El pacto de redención, el pacto de restauración para el ser humano se cumplió. Cristo no estuvo solo en la relación en relación a su gran sacrificio. Fue el cumplimiento del pacto realizado entre él y su Padre antes de la fundación del mundo. Con las manos estrechadas habían convenido solemnemente que Cristo se convertiría en la garantía para la raza humana si ésta era vencida por los sofismas de Satanás. Qué interesante la forma como la señora White relata esto. Un pacto con las manos estrechadas que habían convenido solemnemente. Y cuando Cristo estuvo en esta tierra realizando su gran sacrificio, no estuvo solo. No estuvo solo porque allí estaba su Padre. Allí estaba toda la hueste angelical. Los primeros que habían escuchado la predicación de este pacto estaban allí, sosteniéndolo, ayudándolo, llevándolo en su gran obra de redención de este mundo. Luego, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, este pacto fue revelado a la raza humana. Y la primera vez que el mundo, ya no las huestes celestiales, sino el mundo, escuchó hablar de este pacto, lo escuchó de la boca del mismo Creador. Es la primera vez que el ser humano escucha sobre este pacto y es la última vez que el ser humano lo escucha de boca de Dios cara a cara, en estado de inocencia. Porque de ahí en adelante, este pacto es anunciado a través de los profetas y a través de las personas que hablaban con Dios a través de las visiones. El pacto con Adán o el pacto de salvación fue presentado a Adán en Génesis capítulo 3 y en el versículo 15. Si alguno tiene el gusto de leerlo, Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Es un texto muy conocido. Dice, buenos días, feliz sábado. Buenos días. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Muy bien. Allí está de forma incipiente, porque es que este pacto empieza a recibir cada vez más luz, cada vez es más grande, por así decirlo, pero allí en la primera ocasión en que el ser humano escucha el pacto, lo escucha de forma más directa. Y Dios le dice a Adán, le dice a Eva y le dice a Satanás que está allí presente, le dice que las dos simientes iban a estar en lucha, iban a estar en enemistad, pero que el descendiente, como leyó nuestro hermano, en algunas versiones no es tan claro, pero en esta versión es muy claro, no es la descendencia en general,
como dice Pablo, no como de muchas simientes, sino la simiente, esta aplastaría la cabeza de Satanás. Y si nosotros miramos el devenir de todo el Antiguo Testamento, lo podríamos sintetizar en este solo versículo. Porque todo el Antiguo Testamento, si nosotros lo miramos con detenimiento, nos damos cuenta que es la lucha entre Satanás y la descendencia santa por Satanás por impedir que llegue esa simiente que le aplastaría la cabeza, y Dios tratando de conservar una simiente santa por medio de la cual esta simiente o este descendiente pudiera venir a la tierra para cumplir con el pacto. Este es el pacto que hace Dios con Adán. Hace un pacto para que el hombre tuviera esperanza que un día iba a venir un descendiente de Adán para cumplir con el pacto y liberar al ser humano de la maldición del pecado. En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 387, nos dice de la siguiente manera: aunque el pacto fue hecho con Adán y más tarde fue renovado con Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Jesucristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de la redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el nuevo pacto. Aquí vamos entendiendo algunas cosas, porque en el mundo cristiano tenemos algunas ideas erradas, por cierto, en el mundo cristiano, de separar el pacto que aparece en el Antiguo Testamento con el pacto que aparece en el Nuevo Testamento. Lo llamamos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, pero según lo que dice la señora Ellen White aquí, el Nuevo Pacto no es otra cosa que la ratificación del pacto a través de la muerte de Cristo Jesús. Para que lo entendamos un poco mejor, vamos a mirarlo con el pacto que se le realizó. Ahora más adelante miraremos el pacto con Abraham y luego el pacto con Israel. Y en el pacto con Israel vamos a ver que ya es el pacto revelado de forma completa y amplia. Y en la forma como fue hecho ese pacto nos vamos a dar cuenta el cumplimiento o cómo se cumple eso de forma antitípica en Cristo Jesús y el pacto con la humanidad. Por el momento vamos a mirar que este pacto que fue presentado a Adán solo se pudo ratificar en el momento en el que Cristo muere en la cruz. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que vivieron antes de Cristo Jesús recibían la salvación en virtud de lo que Cristo haría en el futuro. Por fe en lo que Cristo haría en el futuro. Por decirlo así, es como si por fe recibieran un vale, recibieran como un bono que les acreditaba la salvación, pero que ese pago llegaría en un futuro. Es como cuando a uno le dan un bono por alimento y tú vas y pagas con ese bono en la tienda. En la tienda te entregan alimentos por valor de ese bono, pero tú no le estás dando dinero al dueño del supermercado. Le estás dando un bono. ¿En qué confía el dueño de esta tienda? El dueño de esta tienda está confiando que el gobierno o la entidad, ya sea el gobierno o sea una entidad sin ánimo de lucro, por ejemplo, ADRA,
ha dado bonos de alimentos en los momentos de desastre. En estos tiempos de pandemia estuve viendo que en Colombia ADRA repartió bonos de alimento a muchas familias que estaban pasando grandes dificultades. Ellos presentan este bono en el supermercado, retiran alimentos por el valor de este bono, pero este bono no es dinero realmente. Realmente lo que está haciendo el dueño del supermercado es confiar en que en algún momento posterior a esto, la entidad que emitió ese bono va a cancelar esa deuda, va a reembolsar ese dinero. Eso fue lo que hicieron, o como se salvaban las personas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese bono estaba representado o había era una figura, una sombra, que eran los sacrificios que se presentaban. Estos sacrificios representan ese bono que nos están dando o que les daba a ellos el poder de reclamar la salvación en virtud de que el Padre y el Hijo en un momento dado en el futuro reembolsarían el completo total de la deuda del ser humano. Luego, este pacto, después de ser dado a Adán, este pacto también le es dado a Abraham. Noé es un caso especial. Yo quería hablar un poco acerca del pacto con Noé, pero he decidido no hablar mucho acerca del pacto de Noé porque no es específicamente el pacto de salvación lo que Dios hizo con Noé. El pacto que se hizo con Noé es un caso muy especial porque es un pacto de no volver a destruir a la tierra por agua. Y es un pacto tan perpetuo como el otro, como el pacto de salvación del ser humano. Porque siempre que vemos el arco iris en el cielo, pues estamos viendo el arco, el pacto que había hecho Dios con el ser humano de no volverlo a destruir con agua. Pero el pacto con Abraham es otra pequeña ampliación que Dios hace al ser humano del pacto original que había hecho Dios con su hijo y luego que se le había presentado a Adán. Dice, ahora bien, está escribiéndole la señora White a una hermana que le había hecho una pregunta y ella le responde, esto está en la carta 16 de 1892 y ella responde de la siguiente manera, ahora bien, hermana mía, si no fuera posible para los seres humanos bajo el pacto abrahámico guardar los mandamientos de Dios, cada alma de nosotros está perdida entonces. El pacto abrahámico es el pacto de gracia. Por gracia sois salvos, dice Pablo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hijos desobedientes acaso? No, obedientes a todos sus mandamientos. Si no nos fuera posible ser observadores de los mandamientos, entonces, ¿por qué hace de la obediencia a sus mandamientos la prueba de que realmente lo amamos? El pacto hecho a Abraham o anunciado a Abraham no es otra cosa que el mismo pacto de gracia. Es un pacto eterno, no son dos pactos distintos. No es un pacto de salvación por obras en el Antiguo Testamento y un pacto de salvación por gracia en el Nuevo Testamento. Tal cosa no existe en la Biblia. La inventamos nosotros, que nos acercamos de manera incorrecta a la palabra de Dios y la estudiamos descontextualizada. Pero realmente el pacto es uno solo y es eterno. Es el pacto eterno, diseñado desde la eternidad, cuando el Padre y el Hijo estrecharon sus manos y pactaron la salvación del ser humano. El mismo pacto de gracia que se le dio a Adán. A Adán no se le dijo,
tú tendrás que ganarte la salvación por tus obras. No. Se le dijo que vendría alguien de su linaje, de su sangre, que viviría para redimir y moriría para salvar al ser humano. El mismo pacto de gracia que hizo con Abraham. Porque Abraham no era el hombre más santo que existía en Ur de los Caldeos, pero sí el que lo escuchó y el que finalmente se convirtió en su amigo. Un pacto de gracia que hace con Abraham, quien no merecía las bendiciones de Dios, pero le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pacto de gracia, un pacto en el que nosotros nos salvamos por la gracia de Cristo, por fe en Cristo. Pablo dice en Hebreos, en el capítulo 11, que todos y aquellos y cada uno de esos héroes de la antigüedad vislumbraron esta gran redención por fe. Es el mismo pacto de gracia. No hay dos pactos, es uno solo. Un pacto de gracia hecho desde la eternidad y que perdurará por la eternidad. Pero en el pacto con Israel vamos a entender de una mejor manera cómo es el pacto. Así que vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 19 y en el versículo 1 al 6, y nos vamos a tratar de desglosar lo que es el pacto. Este ya es la vislumbre más amplia y completa del pacto presentada al ser humano, y está presentada en todo el servicio y la economía judía. La economía judía en general, su sistema de agricultura, su sistema de sacrificios, sus leyes sanitarias, todo eran una vislumbre de ese pacto, todo eran pequeñas sombras que en conjunto nos mostraban la realidad completa del pacto. Pero en este momento vamos a mirar las condiciones de ese pacto, cómo fue dado a Israel, y nos ayuda a entender mejor la situación del pacto. En el libro de Éxodo, en el Éxodo en el capítulo 19, no sé si les había dicho Deuteronomio, pero no es el Deuteronomio, es Éxodo, en el capítulo 19 y los versículos del 1 al 6. Dice de la siguiente manera: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es el desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto del Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó, Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ahorita les voy a mostrar un texto muy fuerte. Y quiero que le vayan a dar que le echen un poquito de coco a este mensaje, porque a veces tendemos a interpretarlo mal. Pero este pacto nunca fue un pacto de yo me salvo por mis obras. Es un pacto en el que yo me salvo por la fe. Y luego de que ya soy salvo por la fe, mis obras muestran que yo ya soy salvo. ¿Cómo así? Si nosotros desglosamos este pacto que aparece aquí en Éxodo 19, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Primero, el texto no dice que Dios le haya dicho al pueblo de Israel: si guardas mis mandamientos y guardas mi pacto y haces las obras que yo te digo que voy a hacer, entonces los voy a sacar de Egipto. ¿O fue eso lo que dijo Dios? Dios le dijo al pueblo de Israel: bueno,
ustedes están aquí esclavos. Y como ustedes están aquí esclavos, si ustedes guardan perfectamente todos mis mandamientos, entonces los saco de Egipto. Pero si no, no. ¿Cierto que no? Al contrario, sin el pueblo de Israel merecerlo, Dios vino con misericordia y con brazo fuerte y extendido, y por misericordia y gracia para con este pueblo los sacó de Egipto, los liberó de la esclavitud, los trajo con amor y con cariño, con cuidado, hasta el monte del Sinaí. Y cuando ya eran libres en el monte de Sinaí, se presentó ante ellos y les dijo: muy bien, ahora yo los he sacado de Egipto, ya son libres. Y son libres por gracia, porque los amo, porque amo a vuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. El pacto que le presenté a Adán, el pacto que le presenté a vuestro padre Abraham. Por amor a vosotros os he sacado de Egipto. Ahora, yo quiero que ustedes sean ese especial tesoro sobre la tierra. Ya os he liberado, os he sacado de Egipto y quiero que seáis mi tesoro más especial, el tesoro más guardado de la tierra. Pero para eso necesito hacer pacto con vosotros, que vosotros seáis mi especial tesoro, pero que guardéis mi pacto. Ahora, como ya fueron salvos, entonces ahora debían vivir como salvos, debían vivir como libres. Lo mismo que nosotros. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, le aceptamos como nuestro Salvador personal, único y suficiente. Cuando ya somos salvos por fe, entonces debemos vivir como salvos. Pero ni tú ni yo sabemos por naturaleza qué es vivir como salvos. Y como Dios sabe que ni tú ni yo sabemos por naturaleza lo que es vivir como salvos, entonces, además de salvarnos, en su inmensa misericordia, nos muestra cómo es vivir como salvos. Y nos regala su pacto, que su pacto no es otra cosa que los 10 mandamientos que estaban escritos en tablas de piedra, y como veremos más adelante, en el nuevo pacto estarán escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero en los versículos que acabamos de leer de Éxodo capítulo 19, es la declaración del pacto. Allí está declarado, porque ahí le dice a Moisés: estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Aquí se encuentran los términos del pacto, dice ella aquí en este libro de manuscritos inéditos. Aquí se encuentran los términos de un pacto que Dios quería hacer con los hijos de Israel. Si ellos cumplían el compromiso que se les pedía, serían bendecidos abundantemente. Prometió honrarlos, manifestarles su amor y su poder y protegerlos en todo momento si cumplían las condiciones que se les proponía. No habían de hacer una mera profesión de ser adoradores de Dios, sino que verdaderamente habían de obedecer a su voz. Aquí se revela el verdadero y maravilloso amor de Dios por la humanidad. Ese era el pacto que Dios quería proclamar o quería establecer con el pueblo de Israel. Pero no era solo con el pueblo de Israel, porque es que este pacto solamente era figura del pacto mayor, el pacto que es una línea continua desde la eternidad y que ha transcurrido a través de toda la existencia de este planeta. Este pacto es una manifestación de la bondad divina. El pueblo no lo había solicitado. No extendía las manos a Dios en pos de él. En cambio,
Dios extendió misericordiosamente su brazo todopoderoso y los invitó a unir sus brazos al suyo todopoderoso para que él pudiera ser su baluarte. Escogió voluntariamente como heredad suya una nación que acababa de salir de la esclavitud de Egipto, un pueblo que tenía que ser educado, corregido a cada instante. Qué expresión de amor y de bondad omnipotente. Aquí hay algo que, si somos perspicaces, nos damos cuenta, donde dice que la idea era que el pueblo de Israel uniera o extendiera sus brazos y se acogieran o se aferraran al brazo todopoderoso de Dios. Esa es la única forma que tenemos los seres humanos para poder cumplir con las demandas del pacto. Por nosotros mismos no somos capaces. Somos incapaces de realizar tal proeza. Pero con el poder de Dios aferrados a su brazo, es muy posible realizarlo. Pero, como les decía, eso solamente era el anuncio del pacto. Pero el pacto tenía que ser ratificado. Ese pacto no debía quedar solamente en palabras, sino que ese pacto debía ser ratificado. En Éxodo capítulo 24, que esto ya está algunos días después de que Dios les anuncia su pacto, se los anunció verbalmente. Ahora, días después, en Éxodo 24, versículo 3, dice de la siguiente manera: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En los versículos del 4 al 8 dice: Moisés edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y la esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció al pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así el pueblo tuvo un conocimiento de las condiciones del pacto. Hicieron un pacto solemne con Dios, tipificando el pacto hecho entre Dios y cada creyente en Jesucristo. Las condiciones fueron presentadas nítidamente al pueblo, no fueron dejadas para ser malinterpretadas. Cuando se les pidió que decidieran si aceptaban acceder a todas las condiciones establecidas, consintieron unánimemente en obedecerlas todas ellas. Aquí está la ratificación del pacto. Entonces miremos, el pacto en el Sinaí primero es anunciado por Dios a Moisés y le dice: estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Luego Moisés baja, desciende del monte y le dice al pueblo de Israel todas las condiciones del pacto, y el pueblo de Israel dice: haremos todo lo que el Señor dice. Pero ese pacto debía ser ratificado. Así que la ratificación del pacto, para que no suene tan raro, ratificación, vamos a decirlo así, la legalización por notaría de ese pacto era legalizado notarialmente mediante el sacrificio de un animalito con sangre. Era un pacto de sangre. Así que se hicieron los sacrificios.
Lo mismo, el pacto, como dice aquí, ese pacto simbolizaba el pacto que había hecho Dios con la humanidad, con cada uno, con todos y cada uno de nosotros, con los seres humanos, un pacto de salvación que fue ratificado, que fue legalizado notarialmente con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Allí fue ratificado con sangre, con la preciosa sangre del Hijo de Dios, se ratificó el pacto. Pero ¿y entonces el nuevo pacto qué es? ¿Qué es ese nuevo pacto? Vamos a mirar en el libro El discurso maestro de Jesucristo, en la página 47, dice de la siguiente manera: la promesa del nuevo pacto es: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer todo el sistema de símbolos que señalaban a Jesús como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de su justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el mismo trono de Dios. No se ha suprimido ni un solo mandamiento, ni una jota ni una tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso, como en la ley suprema de la vida, existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido. El nuevo pacto tiene exactamente las mismas condiciones que el antiguo pacto. Así que, aunque la Biblia maneja esta terminología, o Pablo maneja esta terminología del antiguo pacto y del nuevo pacto, el nuevo pacto no se difiere del antiguo pacto, sino solamente en dos cosas. Solo hay dos cosas que diferencian el antiguo pacto y el nuevo pacto. La primera cosa que diferencia estos dos pactos es que la sangre presentada para validarlos, para ratificarlos, son distintas. La sangre del antiguo pacto o del pacto con Israel fue ratificada por sangre de animales, que solamente eran una sombra de lo que iba a venir. Y es que el verdadero pacto con la humanidad iba a ser ratificado o validado con la sangre de Cristo. El primer pacto con sangre de animales y el segundo pacto con la sangre de Cristo. Y la segunda cosa que diferencian el primer pacto del segundo pacto es que las condiciones del pacto, los 10 elementos incluidos en el decálogo, ya no iban a estar escritos en tablas de piedra, sino que en el nuevo pacto, esta misma ley, este mismo decálogo, sin cambiar absolutamente, totalmente inmutable, iba a pasar de estar en tablas de piedra para estar escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la idea es que el cumplimiento o la obediencia a estas condiciones del pacto broten naturalmente de nosotros, broten de una nueva creación, broten de un corazón arrepentido, de un corazón que fue transformado por la gracia y la misericordia de Cristo y que por medio del poder del Espíritu Santo obtenemos la capacitación para poder cumplir con estas condiciones del pacto. En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, hay un texto que yo quisiera que lo tuviéramos muy en mente.
porque creo que dice mucho de lo que estamos hablando y creo que es el que yo les quería mostrar, que es bastante fuerte, pero quiero que lo entendamos de la manera correcta. Dice, Cristo no disminuye las exigencias de la ley, porque es que muchos cristianos creen que es que Cristo vino a que nos volviéramos unos vagos, hablando espiritualmente. Creen que vino a quitar leyes, pero no es así. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se requería de Adán antes de su caída, el Señor, antes de Adán en su caída. Ojo que esto es muy, muy interesante, es muy llamativo, dice. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El Señor no espera menos de cada alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso. Perfecta obediencia, justicia inmaculada. El registro que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios es santa, justa y buena. Así que uno podría pensar, muchos me podrían decir, hermano, ¿pero qué está diciendo usted? Entonces nosotros tenemos que guardar de manera perfecta la ley de Dios. Pero eso no lo hace nadie. Eso es imposible para el ser humano. Hermano, usted está predicando de salvación por obras. No, mis hermanos. No es salvación por obras. Por eso les digo yo, hay que saber entender lo que se nos está diciendo. Las condiciones del pacto son las mismas. Dios no puede rebajarlas, porque si Dios pudiera rebajar las normas del pacto, pues entonces sencilla y tranquilamente hubiera dicho, pues ya está, quitemos esas normas, pues si le rebajamos la mitad, pues llegados a este punto, pues rebajémoslas del todo y ya está. Así me quito de encima el problema de tener que dar a mi hijo como propiciación por el ser humano y pues le perdono al ser humano y ya está, que se devuelva otra vez para el Edén. Pero es que el problema es que las exigencias del pacto no podían ser rebajadas, no se podían disminuir. En este libro de manuscritos inéditos, ella inclusive dice algo un poquito más fuerte. Ella dice que la obediencia perfecta, que la salvación o que la condición para la salvación en el entonces del Israel y en nuestro entonces sigue siendo la misma exigencia, una obediencia perfecta a la ley de Dios. La salvación antes y ahora eran bajo la condición de una perfecta obediencia a la ley de Dios. Y me dirán, hermano, pero es que nadie guarda la ley perfectamente. Ahí es donde entra la parte más maravillosa del pacto. Cristo Jesús. Como el ser humano, al caer en pecado, se hizo débil y no era capaz de guardar de forma perfecta la ley de Dios, como lo exige la ley, entonces Cristo vino, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir o no éramos capaces de vivir sin Cristo. Y entonces Él viene, vive esa vida perfecta y hace un intercambio. Él dice, el ser humano como no vive una vida perfecta, merece la muerte. Pero yo he vivido una vida perfecta y merezco la vida. Ahora yo tomo la muerte del que la merece
y yo tomo la muerte del que la merece y la vida que yo merezco se la doy, se la otorgo. Y entonces en Cristo Jesús encontramos la perfección de vida que necesitamos para presentarnos ante el Padre y ser hallados limpios, santos, perfectos y dignos de vida eterna. Es una condición maravillosa el pacto. El pacto que Dios ha hecho con el ser humano es un pacto maravilloso porque solamente se ve amor y misericordia por todos los contornos de ese pacto. Porque no solamente provee la sangre que ratifica el pacto, sino que provee la vida perfecta o las condiciones perfectas que el ser humano necesita para presentarse ante el Padre y ser hallados sin mancha y sin arruga y merecedores de la vida eterna. Porque cuando el Padre mira al hermano Freddy Jaramillo, no ve a Freddy, ve a Cristo Jesús que vivió de forma perfecta. Qué maravilloso pacto. Es un pacto maravilloso desde todos los puntos de vista. Y cuando Cristo cubre nuestra maldad pasada, no se queda allí, no solo se queda allí. Este pacto no solamente se paga con la sangre de Cristo en la cruz, no solamente se nos transfieren los méritos de Cristo a nuestra cuenta, va más allá. Este pacto es maravilloso porque también se nos provee de poder de lo alto, como se le proveyó al pueblo de Israel, extender nuestros brazos y asirnos de la mano poderosa, todopoderosa de Dios, ser partícipes de la naturaleza todopoderosa de Cristo y mediante esa capacitación poder vivir una vida santa y perfecta ante las huestes celestiales y ante el Padre. ¿Quién hace un pacto con tantas facilidades para su contraparte? Solo Dios. Él provee todo. Proveyó la sangre, proveyó las condiciones del pacto, proveyó la vida perfecta que no podíamos hacer y proveyó el poder para que a partir del momento en que somos hechos nuevas criaturas podamos seguir viviendo de manera perfecta delante de Dios a través del poder del Espíritu Santo y seguir siendo partícipes de este pacto y beneficiarios de las bendiciones que conlleva. Precioso amor el de Cristo, precioso amor el del Padre, precioso amor el de la deidad que nos ha concedido un pacto tan maravilloso, unas ventajas tan maravillosas para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Cristo hizo posible que nosotros cumpliéramos las condiciones del pacto, su vida, su muerte, su resurrección. ¿Saben? Muchos predicadores en la iglesia adventista, cuando hablan del santuario, lo hacen mal. Cuando comenzamos a hablar del santuario, muchos comenzamos a hablar del santuario en el atrio. ¿Qué representa el atrio? El atrio representa la muerte de Cristo Jesús en la tierra. Pero les falta algo muy importante del santuario y siempre lo pasamos por alto, y es el campamento. El campamento, lo que está por fuera del atrio del santuario, representa la vida perfecta de Cristo. La vida que que Cristo vivió. Es que si Cristo hubiera venido ya grande a morir en la cruz, de nada nos habría servido. Él tenía que venir a vivir en medio del campamento, vivir como uno de nosotros y vivir como nosotros en la condición nuestra como ser humano, una vida perfecta. Y esa vida perfecta garantizaba la vida eterna para cada uno de nosotros. Es un pacto maravilloso el que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a buscar
en el libro, bueno, este es un versículo que lo sabemos todos. Este no lo sabemos de memoria. Adventista que se respeta sabe de memoria este versículo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Esa es la promesa. La promesa no es que nosotros por nuestra propia fuerza, por nuestro propio poder, por nuestras propias, no sé, fuerzas, el poder que nosotros tenemos. ¿Saben lo peligroso que es esos libros de superación personal que hay, que rondan, que pululan como bichos por todas partes? Eso ebulle la sociedad de estos libros de superación donde te dicen tú tienes el poder, tú eres capaz, tú puedes, tú eres el que puede, todo el poder está dentro de ti. Eso suena muy bonito, pero no es real. El poder está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y es la fortaleza que nos da Cristo la que hace posible que tú y yo podamos vivir fielmente en las condiciones del pacto, de ese pacto eterno que fue iniciado en la eternidad cuando el Padre y el Hijo estrecharon sus manos y que sigue adelante a través de la historia hasta aquel momento cuando Él venga por segunda vez en las nubes de los cielos y nos dé la salvación eterna. Pero Gálatas, en el capítulo 2 y en el versículo 20, lo hace todavía más explícito. La que fue nuestra lectura bíblica dice de la siguiente manera: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Así es que debemos vivir la vida. Pero también allí mismo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 14, dice de la siguiente manera: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Que esas sean nuestras palabras y las hagamos nuestras. Las de Pablo las hagamos nuestras. El mundo para mí ha sido crucificado y yo para él. Que en Cristo Jesús podamos ser victoriosos y podamos obtener las bendiciones que vienen por el pacto, ese pacto eterno en el cual tú y yo que estamos aquí hemos decidido entrar y por medio del cual podremos gozar de la vida eterna en la presencia de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que ojalá nunca caigamos de este pacto, sino que permanezcamos firmes hasta el fin, hasta cuando Él venga en las nubes de los cielos y nos lleve a morar con Él por toda la eternidad. Un feliz sábado y que Dios les bendiga. Amén. 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 Por ese poderoso tema, y los invitamos a todos, hermanos, que para concluir cantemos juntos el himno número 291. Perdido fui a mi Jesús. Himno número 291. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma de
su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Amén. Muy bien, vamos a orar para concluir este tema. Oremos. Padre bueno, te agradecemos, oh Dios, porque nos has regalado la oportunidad de escuchar este tema. Señor, tú has traído este mensaje para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita ratificarse en este pacto, un pacto maravilloso, un pacto que es en todos los sentidos un pacto de amor, de misericordia, de gracia para estos seres pecadores, caídos en desgracia, pero con una luz de esperanza en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en su vida perfecta. Gracias, Señor, por mostrarnos que sí se puede, porque hay poder en ti, hay poder en Cristo Jesús, hay poder que es impartido a cada uno de nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a vencer, a ser vencedores y a permanecer firmes en tu pacto, para que un día no muy lejano podamos recibirte en las alturas de los cielos. Ayúdanos, derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros para que estos mensajes, para que estas verdades puedan ser hechas prácticas en nuestra vida, que realmente las podamos vivir y por el ejemplo y el testimonio poderlas enseñar a las demás personas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.